soy Alejandro. Y yo soy José. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Historia bíblica. Alejandro, ¿dónde podemos encontrar la palabra de Dios? En la Biblia. Muy bien. Vamos a hablar un poquito solo de la Biblia. ¿Sabes qué significa la palabra Biblia? ¿Te suena, parece? Biblioteca. Exacto, la Biblia es un conjunto de libros. Mira, es un libro muy gordo, pero porque son muchos libros juntos. Fijaros, este es el libro más importante porque es lo que quiere Dios que sepamos de toda nuestra historia. ¿Y sabes, Alejandro, esto cuánto tiempo se tardó en escribir? ¿10 años? Miles de años. Y el Señor usó a varias personas. Durante varias personas Él le inspiraba qué es lo que tenían que poner y lo iban poniendo y se iba recuperando. Ha tardado miles de años en llegar este librito, la Biblia, a nosotros. Miles de años y además, dentro de esa historia en la que se conservaba, muchas veces se ha atacado al pueblo de Dios con guerra, para que llegue este libro a nosotros. Años, esfuerzo, sangre para que llegue. Por eso es muy importante, porque ahí está la palabra de Dios. Y además, en esos libros hay muchos tipos de libros. Por ejemplo, ¿tú conoces algún tipo de libro que hay ahí? El Evangelio. En los evangelios. ¿De qué habla el evangelio? De la vida de Jesús. La vida de Jesús. Son los más importantes de todos. Pero hay muchos tipos de libros. Unos que cuentan historias. Hay otros, por ejemplo, ¿conoces algún otro? Y salmos. Los salmos, ¿qué son? Son oraciones que hacía el rey David a Dios. La mayoría de alabanza y algunas también de pedir perdón. Por ejemplo, claro, y luego que iban con música. En las misas muchas veces se cantan, las salmodias, los salmos, se cantan muy bien. Entonces, esto no es que Dios nos dio un libro y nos dijo, toma, ahora lo tenéis que aprender, sino que iban apareciendo Dios en la historia de la humanidad, se iba revelando, iban pasando cosas. Y de esas cosas que iban pasando, de esas historias también, entonces algunas se iban escribiendo, las que estaban inspiradas, y luego decía la autoridad del momento si eso era palabra de Dios o no, y se iban recopilando. Entonces no es que nos dio un libro, sino que iba apareciendo Dios en la historia una y otra vez, y eso es lo que aparece aquí. Además, también hay libros, por ejemplo, con consejos. ¿Sabe alguno? Sabiduría. ¿Y alguno más que te gusta a ti? El de Proverbios también, por ejemplo. Entonces hay muchos tipos de libros. También hay uno, por ejemplo, de revelaciones, que es el último. ¿Cómo se llama? Apocalipsis. El Apocalipsis. Muy bien. Alejandro, tú has dicho que los libros más importantes que hay en la Biblia son los evangelios. ¿Sabes qué significa la palabra evangelio? Sí, la buena noticia. La buena noticia. Fijaos, Dios se hace hombre en Jesucristo y nos habla directamente, muy directamente a nosotros. Y ahí nos da las buenas noticias. ¿Sabes cuáles son algunas de esas buenas noticias que nos trae Jesús? Sí, el reino de Dios, el cielo. El cielo. Y que nos da su amor incondicional y nos ofrece el mundo que Él crea para nosotros y Él paga por nosotros, ¿verdad? Qué buena noticia. Él paga, es misericordioso. Si nos acogemos su misericordia, todos vamos a ir a ese cielo tan maravilloso. Eso y todo lo que viene en la Iglesia nos dicen en la Biblia, el apóstol San Pablo, que tenemos que guardar todas las tradiciones que ellos comunicaban los apóstoles de forma oral o escrita. Por eso es muy importante conocerlas, leer la Biblia y también conocer la tradición de la Iglesia. ¿Y cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, aquí, para leer la palabra de Dios, tenemos la Biblia. ¿Y para escucharla, dónde podemos escucharla? En misa. En misa. La misa tiene dos partes. La primera parte, ¿sabes cómo se llama? La liturgia de la palabra. Liturgia de la palabra, porque es la palabra de Dios. ¿Y qué te cuentan ahí más o menos? Pues ¿Qué se lee? se lee el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y un salmo siempre y una carta del apóstol San Pablo o los Hechos. Los Hechos, o también puede ser otra carta de otro apóstol. Sí. Entonces ahí tenemos, lo que hacen en una misa es, como se conoce en el libro entero, pues te cogen varias partes para que las veas unidas y entiendas la relación que tienen. Así que podemos ir a misa también, es una buena forma de ir a escuchar la palabra de Dios.
libros y revistas. Hoy tenemos muchos libros, pero que en verdad son uno. Son uno. Que es la Biblia. Esta Biblia para jóvenes que te explica la historia, no justo como aparece la Biblia, pero te la explica más y como si fuera una historia y la puedes leer mejor. Para más pequeños, esa. Para más pequeños, que es la primera Biblia que viene con dibujitos más animada. Y por último, un libro que es un atlas, que es un atlas de la Biblia. En la Biblia hay atlas de, por ejemplo, de dónde iba San Pablo, por dónde recorría Jesús y todo eso, te lo explica en atlas. Y también del Nuevo Testamento y del Antiguo. Claro, porque a veces cuando estamos leyendo la Biblia, como habla de lugares y tiempos que no conocemos, pues se nos hace un poco más duro. Con esos libros podemos imaginar un poquito mejor esa historia. Películas y series. Hoy vamos a presentar una película que se llama Yo Creo y es de un niño que conoce a Jesús y en la iglesia pues hay un sacerdote que le ayuda a acercarse más a Dios y entonces gracias a él suceden algunos milagros. Pero en la peli no se sabe quién ha hecho los milagros. Hasta que... Uy, no cuentes el final, no cuentes el final. Pero ¿y cómo conoce a Jesús? ¿Leyendo qué? La Biblia. Eso, él empieza a leer la Biblia y lo empieza a conocer. Es una película para toda la familia súper bonita. ¿Qué pasaría si el hijo de un no creyente creyera? Bueno, Dios no existe, Brian. Así es. Y solo decidimos qué hacer. ¿Sabía que al creer en Jesús podemos hacer las obras que Él hizo, incluso más grandes? Ten cuidado. No te quieres convertir en fanático. Este libro es más valioso que cualquier historieta que pueda tener. ¿Qué nos trajiste hoy, Cuatro Ojos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oro a Dios que demuestre que aún lo malo es por su gloria. Sé que Él te escuchará. Usted tiene que entender que los milagros no existen. Ustedes creen en milagros. Vayan a KLA7.com y díganos su opinión. Y hay un programa muy chulo que también le gusta a Alejandro, en el que se cuentan las parábolas, sobre todo las parábolas de Jesús. ¿Tú lo conoces? Sí, Balibán. Balibán, ¿nos puedes contar algo de eso? Sí, son un fraile que se llama Fray Juan, que tiene 3 amigos, Renata, Leopoldo y Tim, que es Timoteo, y son un ratoncito, una rana y una niña. Y entonces siempre cuentan parábolas y la unen con cosas que pueden suceder por la vida y lo explica también cantando para que podamos cantar cuando queramos las canciones de las parábolas. Tiene unas canciones muy chulas. Se puede ver en el canal de televisión EWTN o también en su canal de YouTube, que lo dejaremos en la descripción del vídeo. En una pequeña casita junto al mar, vive Fray Juan con sus dulces y tiernos amiguitos. Fray Juan es un artista que dibuja y pinta y nos relata las maravillosas historias que el mismo Jesús contó. Y nos las cuenta y nos las canta de 1000 maneras divertidas, con juegos, música y belleza para que aprendan a quererse y a vivir en armonía. Porque sucede que a menudo... No le he contado toda la verdad. En este dulce hogar... En esta casa nadie me quiere. Nada de perdona. Te había dicho que no. No todo es perfecto. Ajá, pues tú a mí no me perdonaste tampoco. El cuadro, Timoteo, me has estropeado el cuadro. Y hay que encontrar la solución. Mira cómo has estropeado todo. Ya lo estropeo más. Y yo no he cogido ningún queso. Y me voy a mi casita. Estoy harto. Para poder ser perdonados, tenéis que aprender a perdonar. ¿Sí? Sí, hay una parábola que habla de eso. Sí, conoce las parábolas de Jesús junto a estos amigos. El joven y sabio Fray Juan, Tengo una idea. Hay una parábola especial para estos casos. la dulce, linda y buena Renata, De nada. Yo lo hago lo correcto. el pequeño, sensible y tierno Timoteo, Fray Juan,
¿Está rezando? Sí. Vale. Y el siempre divertido y ocurrente Leopoldo. Tenemos que saber quién es el intruso. A lo mejor dejó alguna pista en la ventana. ¡Vamos! Diviértete cantando sus canciones y vive las mejores aventuras con capítulos llenos de ternura, alegría, dibujos, imaginación, música y momentos inolvidables en la pequeña casita junto al mar. Mi casita sobre la roca. Próximamente en los mejores hogares. Oración. Una manera de orar es con algunas de las oraciones que vienen en la Biblia. Por ejemplo, también los salmos son oraciones. Y ahora vamos a leer un salmo que es muy conocido y que dice así. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. ¡Música! Hay un cantante que se llama Pablo Martínez, que hace muchas canciones, y una se llama Es tu palabra, Señor, que es muy rítmica y que es muy chula, que se puede escuchar muy fácilmente. Claro. En YouTube, por ejemplo, lo puedes ver o en cualquier aplicación de música. Y nos dice en la canción qué hace esa palabra con nosotros. Fijaos, en la palabra de Dios están las ideas que tenemos que tener en la cabeza y que nos hacen estar con más fe, con más esperanza, con más alegría. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Pablo Martínez sobre la palabra de Dios. Nos trae vida, nos reconforta, nos hace libres, todo transforma, nos alimenta, nos acompaña, nos fortalece, nos enamora. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Y como dijimos antes, en los salmos eran canciones. A veces se cantan en la iglesia. Entonces hay un salmo, por ejemplo, que es muy bonito, que es el que ha leído Alejandro, que también le pone música. Hay gente que le pone música. Pues vamos a poner un ejemplo con esta cantante católica. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi ser. Él me guía por senderos justos, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré, porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. Actividad. Como la palabra de Dios es palabra viva, que nos habla también a cada uno de nosotros, os vamos a proponer, Alejandro, una actividad muy chula que podéis hacer en casa fácilmente, solo necesitáis la Biblia. Venga, Alejandro, dinos. Pues primero cogéis la Biblia y podemos primero rezar un poco para invocar al Espíritu Santo para que venga a nuestros corazones y después se abre la Biblia y se lee un versículo al azar. Pues venga, vamos a hacerlo. Por aquí. Yo ofrecía respuesta a quienes no preguntaban, me dejaba encontrar por quienes no me buscaban. Yo decía, aquí estoy, a un pueblo que no invocaba mi nombre. ¡Qué maravilla! Mira, justo por ahí, la acabo de abrir y es justo aquí estaba, aquí está el Señor, aquí se deja encontrar, ¿eh? ¡Qué bonito! Siempre tiene algo para decirnos el Señor cuando acudimos a la Biblia. Poesía.
Santa Teresa de Jesús, una doctora en la iglesia que fue santa y escribió una poesía muy bonita que voy a leer yo ahora. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. ¡Chiste! Y como siempre, para el final un chiste. ¿Por qué echaron a la monja costurera del convento? Por sus malos hábitos.